Apenas había hecho el check-in en mi hotel y estaba más que listo para estrellarme en la cama cuando mi teléfono vibró. Era mi jefa llamando con una de esas exigencias de último minuto. Me necesitaba de vuelta en la oficina a las 8 a.m., sin excepciones. Solté un suspiro, dándome cuenta de que tendría que reservar un vuelo, empacar y correr al aeropuerto. Era demasiado tarde para llamar a Katy sin despertar a los niños, así que pensé que sería más fácil simplemente ir a casa, escabullirme, tomar lo que necesitaba y volver a salir. La casa estaba oscura, excepto por el suave resplandor que provenía de nuestro dormitorio. Mientras avanzaba silenciosamente por la entrada, oí voces, Katy y un hombre. Se me hundió el corazón. Los niños probablemente estarían con su hermana. Mi estómago se retorció al comprenderlo. Katy estaba teniendo una aventura. Recordé el viejo consejo de mis abuelos, mantén la calma. No actúes con ira. Respiré hondo varias veces, sabiendo que mi temperamento podía estallar igual que el de mi abuelo, un legado que él me advirtió podía arruinarlo todo si alguna vez perdía el control. Decidí no enfrentarla, al menos por ahora. Necesitaba pruebas. Saqué el nuevo teléfono inteligente que mi empleador me había proporcionado, tenía una cámara clarísima, además de micrófono. Y una unidad flash para ahorrar batería. Oculto en las sombras empecé a grabar. Ver a Katy por dentro me dolía profundamente, pero reprimí el dolor. Ya lidiaría con esto con calma. También planeaba hacer pruebas de ADN a los niños. Si ella era capaz de esto, ¿quién sabía qué más habría mentido? Mientras grababa, sin embargo, escuché algo que me hizo estallar. Ya no pude contenerme. Irrumpí en la habitación, tiré al suelo al hombre cuyo nombre luego supe que era Tom, y peleé con él hasta sacarlo de la casa. Katy estaba acurrucada en una esquina, completamente atónita. Ven aquí, dije con voz firme. Se sentía irreal, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mí mismo. Cada vez que ese temperamento mío tomaba el control, casi sufría apagones, apenas recordando lo sucedido después. Esta era solo la cuarta vez que alcanzaba ese nivel. Ven aquí, repetí, y ella se arrastró más cerca, el miedo grabado en su rostro. Lo siento mucho, Arthur. Lo siento tanto, gimió. Sentí mi ira hirviendo. Ahórrate las disculpas, Katy. ¿Y qué hay de todas esas veces con Tom? ¿Las lamentas también? Ella se estremeció. Los ojos muy abiertos de terror, la boca abriéndose y cerrándose, demasiado asustada para responder. Por favor, balbuceó, no me hagas daño. Lo siento mucho. Has deshonrado esta casa, nuestro dormitorio, nuestra cama, escupí, mi voz goteando asco. Has traicionado no solo a mí, sino también a nuestros hijos. Ella palideció visiblemente y temblaba. Sentí que la rabia en mí calmaba un poco, como si la tormenta interior empezara a amainar. Harás las maletas y estarás fuera de aquí antes del mediodía, le dije, señalando la cama. Llévate todo lo que haya aquí, especialmente la cama. Deja mis cosas ordenadas en el piso. Respeta lo que es mío. ¿Entendido? Su voz apenas fue un susurro. ¿Cómo se supone que haga todo esto? Averígualo, tal vez llama a esos hermanos tuyos a los que les presté dinero. Al mediodía, gruñí, dejando claro que no habría segundas oportunidades. Katy asintió, encogiéndose sobre sí misma. Al salir de la habitación, tomé mis maletas, las arrojé a mi coche y eché un vistazo rápido a mi alrededor. Tom había desaparecido, afortunadamente. Me miré en el espejo al subir al asiento del conductor, tenía la nariz rota y sangre manchando mi camisa, un toque encantador a mi ya exhausta apariencia. Ignorando el dolor, conduje al hospital más cercano. La evaluación del médico no fue nada agradable, nariz rota, un par de costillas agrietadas, posible
conmoción cerebral y un montón de moretones y cortes. Querían ingresarme, pero me negué. Tenía que volver al trabajo y, además, estaría bien. Cuando llegó la policía, minimicé el incidente diciendo que me habían atacado pero que no recordaba mucho, solo que había salido peor parado. Dado que Tom no estaba en urgencias, supuse que se habría marchado casi ileso. De vuelta en el trabajo, fui directamente a ver a mi jefa, Rachel Parker, la vicepresidenta. Su oficina tenía un baño privado, así que me lavé allí, con la esperanza de aclarar mis ideas antes de que empezara el día. Al salir, vi al hermano de Katy esperando en el vestíbulo. Lucía tan mal como yo me sentía, probablemente al enterarse de las noticias. Me tomé un momento para recomponerme, luego entré a la oficina de Rachel, para informarle la situación. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé dijo: «Conozco un buen abogado de divorcios, Fiona. Una amiga de la universidad. Te ayudará». Tras una breve llamada a Fiona, Rachel se volvió hacia mí. «Puede verte esta mañana», dijo. «¿Y qué pasó exactamente?» «Digamos que llegué a casa y tuve una sorpresa desagradable». «¿Conoces a alguien más que pueda ayudarme con todo esto?» Ella asintió, con simpatía. Rachel era así, solidaria, con los pies en la tierra incluso cuando las cosas se descontrolaban. Ella manejó el trabajo. Esa mañana, mientras yo, sentado a su lado, le daba los detalles a Fiona para no tener que repetirlos constantemente. Durante la siguiente hora trabajé con Rachel para arreglar un lío que mis hermanos habían dejado en la empresa. Rachel y yo podríamos haber duplicado el éxito de este lugar de no ser por ellos, que nos arrastraban. Fiona llegó puntualmente y le conté la historia, omitiendo cualquier mención del lado más oscuro de mi temperamento. Solo expliqué que me había cegado por la ira y luego les mostré a ella y a Rachel la grabación. En el video, Tom le preguntaba a Katy: «¿Soy más importante para ti que tus hijos?» La respuesta de Katy fue escalofriante: «Soy tuya. No me importan ellos». Fiona y Rachel me miraron, visiblemente impactadas. «Fiona, quiero la custodia total», dije con firmeza. «Incluso si tengo que ceder gran parte de mis bienes. No quiero pagar ni un centavo de manutención si eso significa que ella controlará a los niños». Añadí: «Mis hijos están con sus abuelos ahora, y necesito ir por ellos». «Arthur», respondió Fiona, «lucharé por ti, pero incluso con esta grabación, conseguir la custodia completa será difícil». Ella podría alegar que lo dijo en un arrebato. Fiona entonces sacó unos formularios: «Redactaré unos documentos preliminares, dale mi tarjeta a Katy y que su abogado me contacte». Y Arthur, añadió, mirándome seriamente, «mantente tranquilo, no dejes que tu ira te domine». Asentí, sintiéndome un poco avergonzado. «Gracias, Fiona. Me mantendré sereno». Fiona y Rachel intercambiaron unas palabras en voz baja, luego Fiona se fue. Rachel y yo volvimos al trabajo, pero sentí una oleada de tensión. Me di cuenta de que mi enojo seguía al acecho, ansioso por la inminente mudanza de Katy antes del mediodía. Parte de mí quería decirle que se quedara, pero esa parte feroz e incontrolable quería que se marchara rápido. «Rachel», dije, mirando la hora, «necesito encargarme de algo personal. No tardaré más de 1 o 2 horas. Volveré tan pronto como pueda». «Por supuesto, Arthur, has sido de gran ayuda hoy». «Solo no tardes demasiado», respondió Rachel con una sonrisa. Me apresuré hacia mi coche, con la esperanza de mantener la ira a raya. Al llegar a casa vi un camión de alquiler en la entrada. Los hermanos de Katy sacaban el colchón. También había 2 patrullas policiales allí, con 3 agentes observando la escena. Tomé mi computadora portátil y me acerqué a los oficiales con cautela. «Tengo una grabación que puede ayudar a explicar lo que pasó anoche, ¿puedo mostrársela?», les pregunté. Una de las oficiales, una mujer de aspecto duro, me miró fijamente. «¿Es usted Arthur Lane, el esposo de Katy?» «Sí, sargento». «Responderé cualquier
Pregunta que tenga, solo, por favor, mire primero esta grabación. La sargento asintió, aunque parecía lista para inmovilizarme en cualquier momento. De acuerdo, señor Lane, la veremos, pero... quédese aquí. Lo prometo, sargento, le aseguré. Inicié el video, subiendo el volumen para que todos a nuestro alrededor pudieran escuchar. En la parte en que Katy decía que no le importaban los niños, ella, que estaba cargando una caja, dejó caer lo que llevaba, su rostro palideciendo mientras recogía sus cosas. Noté una pequeña bolsa de polvo blanco que se cayó de una de las cajas. Ah, sargento. Quizás quiera revisar eso, dije, señalando el polvo. La sargento lo vio también y de inmediato pidió refuerzos, corriendo hacia Katy. Recordé un detalle de la grabación y hice zoom en un espejo en la mesita de noche, donde se veía una raya de polvo blanco. Se lo mostré a otro oficial, que llamó a la sargento, quien rápidamente esposó a Katy, que empezó a llorar, mientras sus hermanos la miraban atónitos. Sargento, ¿qué está pasando?, pregunté, tratando de entenderlo todo. Su esposa está detenida por posesión de una sustancia controlada. Lo confirmaremos con pruebas, pero parece que la ha estado consumiendo, respondió la sargento. ¿Y mis hijos, cuándo puedo recogerlos?, pregunté, preocupado. ¿Dónde están?, preguntó ella, suavizando el tono. Están en casa de sus abuelos, a unos 8 kilómetros de aquí. La sargento me miró pensativa. Si yo fuera usted, iría por ellos ahora mismo. Su esposa está bajo custodia, así que tiene derecho. Sentí alivio y preocupación a la vez. Claro, debo ir por ellos, pero no quiero problemas delante de los niños. La sargento asintió, me quedaré hasta que los de la mudanza terminen, luego lo acompañaré a casa de sus suegros. Nos aseguraremos de que todo salga bien, pero necesitaré una declaración completa sobre sus lesiones. Le expliqué que llegué a casa y encontré a Katy con Tom Grant. Que grabé todo y que al oír lo que Katy dijo sobre nuestros hijos, perdí el control. Lo siguiente que recordé fue decirle que se fuera a mediodía. Después me fui directo al hospital. No estaba seguro de cómo me lesioné o si hería a Tom. Le entregué los documentos del hospital con la lista de mis lesiones. Ella levantó una ceja, ¿le duele algo ahora? Curiosamente no, pero sé que el dolor vendrá pronto. Respondí sintiendo una oleada de mareo. Tiene unos ojos notables, por cierto, añadí con una leve sonrisa, apoyándome en su patrulla. Tal vez debería llevarlo de vuelta al hospital, sugirió. Preocupada. Estaré bien, solo estoy exhausto. Apenas dormí 2 horas. Necesito buscar a mis hijos y volver al trabajo. Por suerte, tenemos guardería allí, así que estarán bien cuidados, expliqué. De acuerdo, pero iré con usted a recogerlos, dijo con firmeza. Le agradecí mientras esperábamos a que los hermanos de Katy terminaran. Cuando acabaron, cerré con llave la casa y subí a la patrulla de la sargento. En el camino ella me dio un consejo: si estuviera en su lugar, pediría la custodia temporal y una orden de restricción para mantenerla alejada de la casa y de los niños, por ahora. Con ella detenida, esta es su oportunidad de poner las cosas en orden, aconsejó. Lo haré, le aseguré, llamando a Fiona para actualizarla sobre la situación. Fiona aceptó encargarse de los trámites necesarios para la mañana siguiente. Para entonces, ya la llamaba por su nombre, Rose, y hasta flirteé un poco. Ella me devolvió miradas entre preocupadas y divertidas. ¿No estás un poco demasiado alegre para un hombre que pasa por todo esto?, preguntó. Estoy a punto de ver a mis hijos. Pensé que me los arrebatarían por un tiempo. Tengo buena gente que vela por mí. La traición de Katy duele, claro, pero no dejaré que arruine mi vida. Me enfocaré en lo que importa, en otras palabras, voy a disfrutar la vida, Rose, respondí guiñándole un ojo. Ella negó con la cabeza con una leve sonrisa. No sé si eres sabio, loco o solo estás privado de sueño. Llegamos a casa de mis suegros sin problemas. Rose les informó que nos llevaríamos a los niños y ellos no opusieron resistencia. Nunca.
Les caí bien y sospecho que sabían de la infidelidad de Katy. Mis hijos estaban encantados de verme, sobre todo al ver el coche patrulla. Ope, mi mayor, de 5 años, rogaba oír la sirena, mientras que el pequeño Luke, de 3, quería sentarse en el regazo de Rose, a quien presenté como la tía Rose, lo que me valió una mirada divertida de su parte. «Tía Rose, ¿vendrás a nuestra casa?», preguntó Ope con sus ojitos llenos de ilusión. «No puedo, cariñita, estoy muy ocupada», respondió Rose con una suave sonrisa. Cuando Ope le pidió que se quedara a cenar, curiosé, entonces, «Rose, ¿qué horario sueles tener?». «De 8 a 5, de lunes a viernes», respondió, observándome cautelosamente. «Entonces estás libre para cenar mañana a las 6:30, ¿verdad?», sugerí. «Ope, podrás mostrarle a la tía Rose tu colección de muñecas». Ope se iluminó. «Genial, papi», exclamó. Rose parecía desconcertada. «Arthur, comencé, no querrás decepcionar a Ope, ¿cierto?». Le di una mirada esperanzada. Con un suspiro resignado, Rose se giró hacia Ope y le preguntó: «De acuerdo, Ope, ¿qué deberíamos cenar?». «Pollo», decidió Ope riendo. «Está bien, traeré helado también», añadió Rose. Sacudiendo la cabeza, «solo por los niños y para vigilarte, te estás comportando extraño». «Gracias, tía Rose», corearon Ope y Luke mientras Rose se detenía frente a mi edificio de oficinas para dejarnos. Le saludé con la mano, agradecido por su apoyo. Mientras se alejaba, la vi pensativa, con la mirada reflexiva. Parecía confundida, murmurando para sí misma: «¿Qué estoy haciendo aquí?». Arthur podría tener serios problemas si Tom Grant presenta cargos, y sin embargo, no puedo creer que haya sido llamada a su casa. Continuó reflexionando mientras conducía. He admirado a Arthur Lane durante años, viéndolo cada fin de semana en el parque con sus hijos. Siempre pensé que era increíble. Esas veces que hablábamos, tenía que ocultar lo nerviosa que me ponía, y ahora él coqueteó conmigo. ¿Por qué se molestaría conmigo? Yo no soy precisamente una modelo. Gracias a Dios no tuve que arrestarlo. Por mi parte, dejé a los niños en la guardería y me dirigí a la oficina de Rachel. La forma extraña en que había estado actuando, especialmente con Rose, podría deberse a la falta de sueño, o tal vez a otra cosa. Curiosamente no sentía duelo por mi matrimonio, era como si el peso emocional se hubiera aligerado hace tiempo. Rachel y yo terminamos el trabajo del día y, al finalizar, le pedí: «Rachel, puede que mañana necesite el día libre. No sé si podré con todo». «Tómate el día, Arthur. Llámame si necesitas algo, pero descansa», respondió comprensiva. Al llegar a casa pedí pizza para la cena. Los niños preguntaron por su mamá y fui sincero pero simple, explicando que papá y mamá habían tenido una gran pelea, pero que ambos los amábamos. Debido a esa pelea, mamá se quedaría con la abuela y el abuelo un tiempo. «Está bien, papi, mientras estés con nosotros, somos felices», dijo Ope abrazándome con fuerza. Me di cuenta de cuántas noches habrían pasado con sus abuelos mientras Katy hacía lo que fuera que estuviese haciendo. Sentí un dolor de ira, pero lo aparté. Esa noche arreglé que viniera una niñera de emergencia temprano. Puse una llave de repuesto bajo el felpudo por si no podía levantarme a tiempo. Luego trasladé la mayor parte de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta personal y cancelé las tarjetas de crédito compartidas. Consideré vaciar nuestra caja de seguridad, ya que yo tenía la única llave, pero decidí pensarlo mejor. Me aseguré de que todos durmiéramos en la cama doble de la habitación de invitados, para estar con los niños si me necesitaban. Por la mañana, Ope y Luke me despertaron diciendo que alguien tocaba el timbre, justo cuando mi teléfono vibró. Una voz de mujer se presentó: «Señor Lane, soy Sue, del servicio de niñeras». «Sí, Sue, gracias por venir. Estoy algo aturdido. La llave está bajo el felpudo, suba por favor». Pronto oí sus pasos acercándose. Sue, probablemente de unos 50 y tantos, se hizo cargo de inmediato. Le expliqué la situación y ella se puso a preparar a Ope para la guardería mientras vigilaba a Luke. Su calidez con los niños fue reconfortante, permitiéndome finalmente descansar.
Más tarde llegó un mensajero de la oficina de Fiona con una orden de custodia temporal y una orden de restricción contra Katy. Fiona me llamó para actualizarme, mencionando que Katy había sido notificada de los papeles del divorcio mientras estaba detenida. Explicó que, entre el cargo por drogas y la grabación, teníamos una buena probabilidad de obtener la custodia total. Mientras yo iba a recoger a Ope de la guardería, fui al banco y trasladé nuestros objetos de valor a una nueva caja de seguridad, dejando las pertenencias de Katy en la antigua. Cruzando la calle, abrí una nueva cuenta de cheques y ahorros solo a mi nombre. Aunque estaba dispuesto a que ella se quedara con la mitad una vez finalizado el divorcio, no quería que nuestro dinero se desperdiciara en algo ilegal. A pesar de que finalmente sentía algo de dolor por mis heridas, no era tan malo como pensé. Mi nariz, sin embargo, seguía dolorida, así que compré pollo en el supermercado pensando cocinar para la cena. A las 5 Sue se fue, pero le pedí que volviera al día siguiente. Poco después llegó Rose para cenar, para alegría de los niños. Ope le pidió a Rose que le mostrara su arma policial y Rose explicó con cuidado lo peligrosas que eran las armas de verdad, calmando su curiosidad. Rose no dejaba de mirarme, notando lo mal que me veía, y estaba preocupada. Yo no pude evitar exagerar un poco, fingiendo sentir más mareo del real, lo que hizo que se preocupara más. Se acomodó en el sofá con los niños a ver una película infantil y me uní a ellos, bromeando que su presencia era reconfortante. Durante la segunda película, Rose me contó cómo interrogó a Tom Grant. Me hizo jurar mantenerlo en secreto. Al parecer, Tom estaba escondido en un hotel en el pueblo de al lado y estaba muerto de miedo. Rose le mostró la grabación, señalando la parte donde parecía que él se arrojaba hacia atrás hacia mí y la cámara. También le enumeró mis heridas, dejándole claro que salió bien librado. Rose le dijo que estaría más que dispuesta a presentar cargos en mi nombre, aunque le advirtió que si yo tomaba represalias, podría enfrentar consecuencias serias. Tom, al parecer, no tenía interés en presentar cargos contra mí. Le agradecí a Rose, añadiendo que, dado que no recordaba mucho de lo sucedido, no lo denunciaría. Aunque probablemente le enviaría una copia del video a la esposa de Tom como regalo de despedida. Rose se fue alrededor de las 11, y me acomodé en la cama con los niños. En las siguientes semanas evité todo contacto con Katy, dejando cualquier comunicación a mi abogada. Mis costillas sanaron en unas pocas semanas, aunque la nariz tardó más. Tras la mudanza de Katy, aproveché para remodelar el dormitorio a mi gusto, nueva pintura, molduras, cortinas y una gran cama con dosel y muebles a juego de madera oscura. Finalmente, sentía ese espacio como mío. Había logrado convencer a Rose de pasar varias veladas en casa. Aún no había dado el paso, pero lo estaba planeando para cuando mi nariz sanara por completo, pues seguía sensible y no quería arruinar un beso por un dolor. En el trabajo todo iba sobre ruedas gracias a Rachel, y con la ayuda de Sue podía viajar menos. Finalmente, mi médico me dio el alta total, y decidí que era hora de dejar claras mis intenciones. Una noche, Rose y yo veíamos una película, me levanté a por helado para ambos. En vez de volver a mi silla, me senté a su lado en el sofá, un poco más cerca. Nos quedamos callados, disfrutando el helado y la película. Después de un momento, puse mi brazo alrededor de ella. Rose me miró con curiosidad. ¿Qué planeas esta noche?, preguntó levantando una ceja. El médico declaró mi nariz sana. Ya no hay que contenerse, dije con una sonrisa. Voy a dar un paso, ¿está claro? Ella se ruborizó, desviando la mirada. ¿Por qué querrías besarme? No soy exactamente hermosa. Le puse un dedo en los labios. Rose, para mí eres perfecta. Tienes una personalidad increíble, una calidez de la que no me canso. ¿Y esos ojos? ¿Podemos besarnos ahora? Empezó a decir algo, pero no la dejé terminar. Me incliné y compartimos un beso que se sintió como algo que había esperado toda la vida. Esa noche fue inolvidable, aunque no terminamos la película, y para mi sorpresa, aceptó verme de nuevo la noche siguiente. La vez siguiente que nos vimos, Rose se mostró más relajada. Me confesó que solo había besado a otro hombre antes, un desastre según su versión. Se sinceró sobre sus inseguridades, pero no la dejé recrearse en ellas.
Le pregunté si estaría libre el sábado por la noche y me invitó a cenar a su casa. Cuando llegó el sábado, me recibió en la puerta con una blusa oscura y pantalones. No pude evitar bromear: ¿por qué siempre colores oscuros? ¿Qué tiene de malo algo más alegre? Rose rió, y le entregué un ramo de rosas largas y una caja de bombones. Se sonrojó y me incliné para besarla. Hacía tiempo que no me sentía así con nadie, y se notaba que ella también lo sentía. ¿Qué hay para cenar?, pregunté, aspirando el delicioso aroma que venía de la cocina. Pastel de pastor, está en el horno, respondió. ¿Te importaría apagarlo un rato?, dije, con una sonrisa pícara. Ella vaciló, luego apagó el horno. Compartimos una noche apasionada y, después, nos derrumbamos en el sofá saboreando la cercanía. Cuando finalmente comimos el pastel, estaba un poco sobrecocido, pero no nos importó. Me zampé un par de pedazos grandes con pan de ajo para reponer energías, mientras Rose, más feliz de lo que la había visto nunca, me acompañaba. Parecía casi asombrada, susurrando: «Este es mi día de suerte». Más tarde esa noche, mientras nos acomodábamos en el sofá, mi teléfono no paraba de sonar. Era la vecina de Rose, Beth, llamando repetidamente. Finalmente, Rose contestó. Beth estaba frenética: «Rose, ¿estás bien? Estamos todos aquí fuera listos para derribar la puerta, pero decidimos esperar porque eres policía». Rose puso los ojos en blanco, mirándome. «Todo está bien, Beth. Tengo un amigo aquí, no quisimos molestarlos». «¿Ese es el chico guapo de ayer?», preguntó Beth con curiosidad. Rose me sonrió. «Sí, es él». Desde fuera oímos risas y vítores. Al parecer, las vecinas solteras de Rose habían venido a ver qué pasaba. Esa noche las mantuvimos entretenidas, por así decirlo. Por la mañana me levanté temprano, me duché y me vestí, disculpándome con Rose mientras me preparaba para recoger a mis hijos. Ella me dio una sonrisa soñolienta y me besó, prometiendo volver a vernos pronto. Me aseguré de que estuviera bien, cerré con llave su puerta y salí, todavía algo aturdido. Al salir, un pequeño grupo de vecinos, algunos con cámaras, me aplaudieron. Me sentí divertido y avergonzado a la vez, e hice una ligera reverencia, lo que provocó algunas risitas. Extendieron las manos como si fuera realeza, y pasé entre ellas tarareando una vieja canción que mi abuelo solía cantar. Esas mañanas se quedaron conmigo, recordándome que podía volver a encontrar la felicidad. Con el paso de los meses, las cosas se establecieron en un buen ritmo. No pude pasar demasiadas noches con Rose porque estaba con Ope y Luke, pero las veces que teníamos juntos eran maravillosas. Sin embargo, surgieron dos problemas. Primero, Rose se mantenía emocionalmente reservada, nos acercábamos, pero luego se alejaba, como alzando un muro. Segundo, solo vestía colores oscuros, negro, gris, a veces una blusa blanca. Quería sacudirla y decirle: «Vístete como si celebraras la vida, no como si la lamentaras». Mientras tanto, el divorcio avanzaba. Fiona ofreció a Katy un acuerdo justo, pero lo rechazaron, a pesar de la advertencia de Fiona de que probablemente era la mejor oferta que obtendrían. Durante el proceso, supe que la infidelidad de Katy había comenzado 6 meses antes de que la descubriera. Todo empezó en una fiesta organizada por Dan, mi ex amigo, mientras yo estaba de viaje. Dan emborrachó a Katy y la arrastró a su mundo de fiestas y locuras siempre que yo no estaba. Con el tiempo, Dan, temiendo que lo descubriera, se la pasó a Tom, quien continuó la aventura hasta la noche que los encontré. Katy fue declarada culpable de posesión de drogas y entró en rehabilitación. A pesar de todo, de algún modo esperaba que la perdonara o aceptara la custodia compartida. Incluso pidió a su terapeuta que me contactara. Resultó que ella se había prestado voluntariamente a todo eso, descuidándome a mí y a nuestros hijos, delegándolos a sus padres cuando yo viajaba. Su familia, que siempre me había desaprobado por considerarme demasiado blando para su hija, creyendo que la belleza implicaba debilidad, no volvería a ver a mis hijos si yo podía evitarlo. El día del divorcio finalmente llegó. En el juzgado, presentamos las pruebas, incluida la grabación. El juez parecía desconcertado por el comportamiento de Katy y concedió el divorcio según los términos iniciales de Fiona, aunque se la veía disgustada por lo suave que había sido el juez con Katy.
A Katy le tocó la mitad de nuestros activos conjuntos y cuentas de jubilación, pero quedó excluida de mi pensión empresarial. También tuve que pagarle la mitad del valor acumulado de la casa. Pero lo más importante, obtuve la custodia total de los niños. Katy tendría 2 visitas supervisadas al mes, de 4 horas cada una, y ninguno pagaría manutención. Además, debía mantenerla en mi seguro médico por 5 años, a menos que se volviera a casar. Fiona logró deducir los préstamos que había dado a la familia de Katy de su parte de los activos, dejándola con unos $350,000 fuera de su cuenta de jubilación. Katy se hizo cargo de sus propios honorarios legales y su parte de los costos. Fiona, mi abogada, insistió en no cobrarme honorarios, diciendo que le debía favores a Rachel, sabiendo que yo había apoyado a Rachel y a la empresa por mucho tiempo. Tom Grant se largó del pueblo poco después del divorcio, y su esposa pidió el divorcio. Dan, mi ex amigo, se mudó al otro lado de la ciudad y me evitó a toda costa, sin sorpresa dada su participación en mis problemas. Poco después de finalizar el divorcio, Rose decidió terminar nuestra relación amorosa diciendo que no veía un futuro entre nosotros, pero quería seguir siendo mi amiga. Debo admitir que me decepcionó, aunque había notado su resistencia emocional. Un par de semanas después me dijo que había conocido a un agente del FBI local. Le deseé lo mejor, y seguimos viéndonos para almorzar o cenar ocasionalmente, como amigos. Un mes después de que Rose y yo rompiéramos, estaba preparando a los niños para ir a la cama cuando oí ruidos extraños en la puerta principal, un rasguño suave y lo que sonaba como un gemido. Pensando que sería un perro perdido, abrí la puerta y encontré a Katy apoyada contra la mosquitera, descalza y sin abrigo. Eran casi la 1 a.m. y se veía completamente angustiada. Con cuidado abrí la puerta, la levanté y noté que no respondía. Preocupado, decidí no llamar a la policía de inmediato. Pensé que necesitaba calor. Preparé un baño caliente, recordando la temperatura que a ella le gustaba, y la coloqué con cuidado dentro. Incluso puse uno de sus viejos programas favoritos, I Love Lucy, esperando calmarla. Preparé un batido de fresa, tomé una botella de agua y se lo llevé con una pajita. Parecía que no había comido en días, así que hice un sándwich de queso a la parrilla con papas fritas. Katy se lo comió todo sin decir una palabra, con miedo de que la echara. Se quedó en la bañera 2 horas, probablemente temiendo que si salía no tendría dónde ir. Finalmente, le pasé una bata mía y la instruí con firmeza para que se levantara y se la pusiera. Luego la ayudé a ir a la habitación de invitados, poniendo más DVD de I Love Lucy y una botella de agua. Hablaremos por la mañana, le dije. Afortunadamente era sábado, así que no tenía que preocuparme por el trabajo. Tras llevar su ropa a la lavandería, me dormí preguntándome qué la habría llevado a este punto. A la mañana siguiente, decidí sorprenderla dejando que los niños la despertaran. Llevé a Ope y Luke a la habitación de invitados, diciéndoles que tenía una sorpresa. Sus caritas se iluminaron y corrieron hacia Katy, gritando «Mami, mami». Los ojos de Katy se abrieron de golpe y abrazó a los niños con fuerza, besándolos y llorando, como si no los hubiera visto en años, a pesar de que tenía visitas supervisadas últimamente. Fue agridulce verla reunirse con ellos, sabiendo todo lo que habíamos pasado. Finalmente, los niños se calmaron y Katy ofreció hacerles el desayuno. Me miraron con ojos esperanzados y le di a Katy un leve asentimiento. Después del desayuno, mientras los niños se distraían con sus juguetes y la televisión, me senté con Katy en la mesa de la cocina para hablar. Katy, no puedes quedarte aquí para siempre. Necesito saber qué está pasando. Empecé. Arthur, respondió con un suspiro, mi familia nunca te aceptó, pensaban que eras demasiado blando. Si hubieran visto esa noche con Tom, se habrían aterrado. Me ridiculizaban, haciéndome creer que me engañabas cada vez que viajabas. En algún punto les creí. Dan me arrastró a un mundo de pastillas y evasión. Perdí de vista todo lo importante. He estado trabajando con un terapeuta para entenderlo, pero sé que probablemente no te importe ya. Tomó aire tembloroso. En casa de mis padres, se aprovecharon de mí, me hacían hacer todo el trabajo duro y me presionaban para que les prestara dinero. Hace 2 días descubrí que mi padre firmó cheques desde mi cuenta,
y mi hermano de alguna manera se quedó con mi coche. La miré, sintiendo una mezcla de ira y lástima. Primero iremos al banco, luego presentaremos una denuncia a la policía. No tienes que presentar cargos, pero tal vez esto los empuje a devolver lo tuyo. Katy parecía derrotada. Arthur, no puedo creer que confié en ellos y te traicioné primero. Se siente como una pesadilla. Asentí con voz firme, tú sigues siendo la madre de mis hijos, Katy, así que escúchame ahora. Subimos al coche, y Katy encontró un par de viejas zapatillas de jardín para ponerse, pues ni recordaba haber perdido las suyas. En el banco descubrimos que su padre había desviado casi $100,000, dejándola con solo $250,000. Luego fuimos a la comisaría y pedí ver a la detective Rose Young. Rose se sorprendió al vernos juntos, pero escuchó con atención mientras explicábamos la situación. Prometió investigar. Poco después, los padres de Katy llamaban desesperados, pero ella se negó a hablar con ellos. Yo no tuve problema en ser firme, había tenido suficiente. Al final, se devolvieron las pertenencias de Katy, incluido su coche, y sus padres se vieron obligados a reembolsar $25,000 de inmediato y firmar un documento de préstamo por los $75,000 restantes al 12% de interés a 10 años, usando su casa como garantía. Después de eso, Katy no quiso volver a saber de ellos. Arthur, gracias, dijo en voz baja, sé que te herí profundamente y sigo en terapia, pero ¿puedo quedarme aquí, en la habitación de invitados? Quiero reconectar con nuestros hijos. Katy, respondí, tengo una oferta, pero no te gustará. Me causaste mucho dolor emocional. Si te quedas, tendrás que ayudar en la casa y cuidar a los niños. Habrá reglas estrictas. Si vamos a reconstruir alguna confianza, piénsalo bien antes de aceptar. Ella se estremeció, pero asintió. Le aconsejé que lo hablara con su terapeuta. Arthur, por favor, créeme, realmente me arrepiento. No puedo confiar en ti todavía, Katy. Dije con franqueza. Otra cosa, habrá videovigilancia en la casa. No será fácil, así que no aceptes a menos que estés lista. A pesar de las reservas de su terapeuta, Katy aceptó. Acordamos que continuaría en terapia y le acondicioné una habitación separada. Regresó a los anticonceptivos, compró ropa más adecuada a un nuevo comienzo y ayudó en la casa. Le pagué un pequeño salario por su trabajo, lo que los niños parecían disfrutar. Encontramos un equilibrio, pero mantuve las cosas estrictamente platónicas. También confié en Rachel sobre la situación. Ella estaba más preocupada por mí que por Katy, temía que este enredo me impidiera encontrar la verdadera felicidad. No te quedes atrapado en esto, Arthur, advirtió. Le aseguré que no planeaba quedar atrapado. Incluso mencioné a una mujer que me interesaba, que no estaba disponible por el momento, pero que tenía esperanzas a futuro. Rachel parecía aliviada de que no estuviera estancado en el pasado. La vida en la oficina también cambió después del divorcio. Trabajé estrechamente con Rachel para asegurar acciones adicionales de la empresa Parker Innat, que ella y sus hermanos heredaron. Cada uno tenía un 25%, con otro 25% vendido a accionistas públicos. Con los años Rachel recompró acciones, aumentando su participación a más del 35%, mientras que las de sus hermanos bajaron a menos del 20%. Mi trabajo fue ayudarla a asegurar un 16% adicional del voto, suficiente para desplazar a su hermano mayor como CEO. Con carisma y dedicación, gané el apoyo de empleados y accionistas, especialmente mujeres que controlaban buena parte de las acciones. No pasó mucho antes de que la transición se completara y el hermano de Rachel se retirara discretamente al Caribe. Como agradecimiento, Rachel me recompensó con generosos bonos y un ascenso. Aunque no alcancé el puesto de presidente, un gerente capaz tomó ese rol y a mí se me ofreció la vicepresidencia. Rachel me invitó a cenar en el Hotel Marsden local, con la mejor costilla de res de la ciudad, para celebrar. Mientras brindábamos con vino, me miró con calidez genuina, Arthur, lo logramos. No podría haber pedido un mejor compañero en todo esto, dijo, alzando su copa. Sé que tendrás un gran éxito, añadió, levantando su copa, y al ofrecerme el cargo de vicepresidente, negué con la cabeza. Lo siento mucho, Rachel, pero no puedo aceptarlo. Sus ojos se abrieron y
Vi que se le iba el color del rostro. Pero Arthur, ¿por qué? Tartamudeó, visiblemente sorprendida. Como mencioné antes, hay alguien que me interesa y, para estar con ella, tendré que alejarme de la empresa. Nuestra política no permite una relación con un compañero de trabajo, expliqué con la esperanza de que lo entendiera. Ella se detuvo, entre aliviada y conflictuada. ¿Te refieres a otra empleada de Parker? Arthur, puedo cambiar esas reglas si eso significa retenerte aquí. No voy a perderte. 2 semanas antes ya me había distanciado de Katy, y ella parecía más aliviada que molesta. Me había hecho un chequeo médico completo para asegurarme de estar sano y listo para buscar una nueva relación. Ahora me sentía listo para decirle a Rachel exactamente lo que sentía, pero para mi sorpresa, ella parecía igual de ansiosa. Me tomaba la mano, su expresión llena de emoción. Finalmente hablé: Rachel, ¿te gustaría bailar? Escogí el Marsden por su costilla de res, pero tenía todo planeado para tener este momento juntos. Vi que estaba sorprendida, pero no se resistió cuando la ayudé a levantarse. Arthur, soy mucho mayor, susurró, sonrojándose un poco. Me incliné, hablando suavemente: tú eres quien quiero. Solo baila conmigo. Bailamos 4 canciones, y ninguno de los dos quería que la noche terminara. La comida se había enfriado, pero no me importaba. Tienen servicio de habitaciones aquí, pero necesitaríamos una habitación, bromeé mostrando una tarjeta llave. Rachel se sonrojó mientras me inclinaba y la besaba, sellando la noche. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Rachel admitió que siempre había tenido sentimientos por mí, pero pensó que la diferencia de edad y su posición lo impedían. Ahora que todo estaba en el aire, ambos estábamos extasiados. Cuando llegó el lunes, Rachel convocó una reunión de emergencia de la junta con el presidente para anunciar mi renuncia, pues quería mantener una relación dentro de la empresa. La junta, formada en su mayoría por mujeres ejecutivas que me adoraban, se sorprendió y deleitó. Rachel propuso cambiar la política, y todos estuvieron de acuerdo por unanimidad en que me quedara. Mary, la nueva presidenta, miró a Rachel con las cejas en alto. Rachel, no mencionaste quién es la mujer misteriosa. Si alguien lo sabe, ¿serás tú quien es la afortunada? Rachel se sonrojó y, tras un momento, dijo en voz baja: soy yo. La junta entera vitoreó, encantada con el inesperado anuncio. Durante los siguientes 3 meses, Rachel y yo fuimos inseparables, reuniéndonos siempre que podíamos. Ella bromeaba diciendo que la estaba agotando con mi energía, pero estaba decidida a seguirme el paso. Desde que mi matrimonio se deshizo, sentía una pasión renovada, y Rachel me correspondía con su propio entusiasmo. Nuestra relación estaba llena de risas y alegría. Pronto empezamos a hablar de matrimonio. Entonces, un día, compartió noticias inesperadas: una prueba de embarazo había salido positiva. Nervioso pero encantado, le propuse matrimonio de inmediato, y en pocas semanas organizamos una pequeña boda íntima en el Marsden. Ope fue la niña de las flores, Luke el paje de los anillos, Fiona como dama de honor de Rachel y Rose a mi lado como amiga. El juez de mi divorcio incluso asistió, bromeando con que no quería volver a vernos en el juzgado. Después de la ceremonia, Rachel y yo nos mudamos a la propiedad familiar que ella había comprado a su hermano, ahora nuestro nuevo hogar. Incluso permitió que Katy se quedara en un área separada, así Ope y Luke podrían estar cerca de su madre. Katy continuó como niñera y ama de llaves, vistiendo ropa colorida que a mí me agradaba, y nuestra familia se instaló en una cómoda rutina. Sin embargo, a medida que avanzaba el embarazo de Rachel, a ella le costaba mantener el ritmo de todo, especialmente por el cansancio. Notó la tensión familiar en mis ojos, una señal de que me sentía presionado, y decidió proponer una solución creativa. Un día Rachel llamó a Katy aparte. ¿Estarías dispuesta a ayudar a Arthur un poco más directamente?, preguntó con un brillo en los ojos. La cara de Katy se iluminó, pero Rachel advirtió que debía hablar primero conmigo. Cuando me lo propuso, me sentí dividido. Amaba profundamente a Rachel y me sentía culpable por siquiera considerarlo, pero verla luchar con los dolores del embarazo y el cansancio me pesaba. Al final, hablamos con honestidad y ella me aseguró que confiaba plenamente en mí. Acepté el arreglo, aunque le hice prometer que nunca se sentiría desplazada o descuidada.
En su 7º mes de embarazo, Rose vino a nosotros llorando, tras una ruptura devastadora. Su novio, el agente del FBI, había traicionado su confianza, usando su vida personal en su contra profesionalmente. Rose estaba destrozada. Nunca la había visto tan vulnerable. Rachel supo exactamente qué hacer, contactó a Fiona, quien tomó acciones legales contra el ex de Rose, asegurándose de que enfrentara consecuencias severas. Luego Rachel contrató a Rose para dirigir nuestro nuevo departamento de seguridad corporativa, dándole propósito y estabilidad. Rose se mudó con nosotros y, aunque inicialmente se sintió incómoda conmigo, con el tiempo se abrió y confesó sus inseguridades, sintiéndose indigna de mí. La tranquilicé y nuestra amistad floreció. A los 8 meses del embarazo de Rachel, llevaba meses sin tener verdadera intimidad con ella, y podía notar que se sentía culpable. Ella se lo comentó a Rose, sugiriendo que tal vez podría ofrecerme esa conexión emocional que extrañaba. Al principio, Rose vaciló, preocupada por el impacto en Rachel y en nuestro matrimonio. Pero la confianza y seguridad de Rachel la tranquilizaron. Tras mucha discusión, acepté. Tener a Rose de vuelta en mi vida de esa forma resultó familiar y reconfortante, y su presencia trajo equilibrio de nuevo al hogar. Katy notó cómo poco a poco se atrevía con colores más brillantes, incluso empezando a usar vestidos en casa, lo que parecía alegrar su ánimo. Un año después, me sentía atrapado en un torbellino emocional. Mi vida se sentía fuera de control, emocionante pero abrumadora. Entre el amor de Rachel y mi propio caos interno, parecía que solo era un pasajero en mi propia existencia, incapaz de retomar el control. La parte de mí a la que llamaba en broma, la Critter, adoraba a Rachel, pero a veces sentía que necesitaba hablar con alguien más, alguien que pudiera ayudarme a entender todo esto. No me sentía cómodo compartiendo estos sentimientos con otros, así que decidí escribirlo todo. Cuando estaba con mis hijos, la Critter retrocedía y yo sentía más paz. Planeaba aprovechar esa claridad para entender lo que quería de la vida. Mientras tanto, en otro día en el otro lado de la ciudad, Elizabeth, una psiquiatra y aspirante autora de novelas románticas, se preparaba para recibir a un nuevo paciente. Estaba sumergida en su último manuscrito cuando su secretaria, Julie, le avisó su cita de las 2. Elizabeth dejó su manuscrito, preparándose para lo que sospechaba sería una sesión complicada. Cuando entré con Mia en mis brazos, Elizabeth se sorprendió. Nos miró como si nunca hubiera visto a un hombre con su hija antes. Intentando mantener la profesionalidad, se presentó como la doctora Jones, aunque noté un dejo de calidez en sus ojos al mirar a mi hija. Por favor, llámeme Arthur, dije, sentando a Mia en una silla. He estado luchando con algo inusual. No sé si tengo una doble personalidad, pero he llevado una especie de diario documentando mis experiencias. Si pudiera leerlo, apreciaría su consejo. Cóbreme por su tiempo, pero tal vez podamos vernos de nuevo la próxima semana. La mirada de ella se llenó de empatía, y sentí un alivio inmediato. Por supuesto, Arthur, respondió con voz suave, lo leeré con atención y nos veremos a la misma hora la próxima semana. Durante la siguiente semana, Elizabeth leyó mi diario varias veces, estudiando no solo mis palabras, sino también las fotos que incluí. Una foto en particular parecía fascinarla, una tarjeta de Navidad familiar donde aparecía yo rodeado de 4 mujeres y nuestros hijos. Rachel sentada a mi derecha, visiblemente embarazada, mientras Katy con su uniforme de sirvienta estaba en el piso con los niños. Rose sostenía a Mia en su regazo, su rostro dulce y amable. Elizabeth no podía creer lo que veía. Noche tras noche se sentía atraída por esa foto, comparándose con las mujeres en ella, preguntándose cómo había terminado con una familia tan inusual. La semana siguiente volví a su consultorio con Mia. Elizabeth comenzó a hablar de la Critter de la que había escrito. Dijo que sonaba como un instinto protector, algo que podría haberse desarrollado como mecanismo de afrontamiento durante mis años en hogares de acogida. Tal vez no es algo a lo que debas temer, Arthur, sino entender. Parece una parte de ti que siempre trató de protegerte en tiempos difíciles. ¿Has pensado en darle otro nombre, algo menos siniestro? Consideré su sugerencia, esbozando una sonrisa. ¿Qué tal Billy? No creo que nadie se haya asustado nunca de un Billy. Elizabeth rió, un sonido que parecía iluminar la sala. Billy suena perfecto. ¿Quién temería a un Billy?
A medida que seguimos hablando, noté que el rostro de Elizabeth se ablandaba y mantenía mi mirada con una calidez inusual. Hablamos más de mi vida, mi familia y mi nuevo rol. Rachel había decidido que mis habilidades se aprovechaban mejor como miembro de la junta y asistente especial, liberándome de las intensas horas de antes. Esto me daba más tiempo con mi familia, y Elizabeth sonrió con la idea. La siguiente semana llegué con otra inquietud. Rachel, ahora embarazada de nuevo, había sugerido traer otra mujer a nuestro hogar. Rose y Katy también estaban esperando, y Rachel estaba preocupada de que yo quedara desatendido en los próximos meses agitados. No podía deshacerme de la sensación de que cruzábamos todos los límites que la sociedad establece. Esto es absurdo, Elizabeth, suspiré. Sé que Rachel me ama, pero parece que estamos rompiendo todas las normas. Elizabeth me tomó la mano, dándome una mirada reconfortante. Arthur, entiendo que te sientas abrumado, ¿me dejarías hablar con Rachel? Creo que podemos arreglar algo. La idea de Elizabeth reuniéndose con Rachel me ponía nervioso, pero confiaba en su criterio. De acuerdo, pero por favor, Elizabeth, no arruines las cosas para mí. Rachel es lo mejor que me ha pasado. Al día siguiente, con mi permiso, Elizabeth se reunió con Rachel en nuestra casa. Pasaron horas hablando de mis preocupaciones, y al final Rachel pareció entender que, aunque amábamos nuestra vida poco convencional, me estaba sobrepasando. Elizabeth sugirió que empezara terapia con más frecuencia, incluso a diario, para manejar la compleja dinámica familiar. Luego, para mi sorpresa, Elizabeth miró a Rachel e hizo una petición en voz baja: Rachel, espero no pasarme, pero ¿te parecería bien que yo también formara parte de esta familia? Arthur es alguien a quien respeto profundamente, y me gustaría apoyarlo en lo que pueda. Rachel sonrió, su aprobación evidente. Creo que a Arthur le encantaría. La siguiente Navidad enviamos una tarjeta con Elizabeth incluida. La tarjeta mostraba a Rachel, Rose, Katy y Elizabeth, cada una sosteniendo un niño o embarazada. Lucíamos como una familia inusual, pero todos con sonrisas radiantes. Una noche, mientras nos preparábamos para dormir, le pregunté a Rachel: cariño, he notado que la jueza Wayase ha estado viniendo a menudo, ¿debería preocuparme? Rachel se echó a reír: no, Arthur, no hay problema. Ella solo se interesa en asegurarse de que estemos bien cuidados. Además, siempre te ha echado el ojo. Guiñó un ojo y no pude evitar reír, agradecido por la felicidad y estabilidad que habíamos encontrado juntos. Con el tiempo, me sentí verdaderamente en paz. Mi familia, antes fracturada, ahora era completa y rebosante de amor y apoyo. La Critter, o Billy, había encontrado su lugar en nuestro vibrante y poco convencional hogar, y rodeado de mujeres fuertes y cariñosas, junto con maravillosos niños, finalmente me sentía el hombre más afortunado del mundo. Gracias por ver el video. Deja un comentario sobre esta historia y no olvides suscribirte al canal.